Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy le decía al Señor que la gente que fue convocada por el Espíritu Santo hoy, no fue que a usted se le ocurrió, voy a pasar el tiempo, voy a meterme al estudio. Las personas que están hoy aquí están siendo convocadas por el Señor. Sé que este estudio a mí me ha conmovido demasiado y sé que el Señor está trayendo una profundidad de palabra. El Señor tiene hoy una palabra especial para nosotros. Si usted lo está escuchando, yo le voy a pedir que usted abra su Biblia y que usted se despoje de toda distracción. Si va manejando, por favor, no vaya a cerrar los ojos, no se vaya a distraer. Pero si usted puede volver a escuchar con Biblia en mano este estudio, ahora que lo subamos en YouTube, yo lo motivo que lo haga. Es un estudio bastante profundo. Vamos a entrar a la palabra, vamos a entrar a la ricura de las profundidades de la palabra. Es un estudio que, le digo, a muchos va a traer un despertar. Un despertar. Si usted lo está escuchando por audio también, lo bendigo y sé que esto va a inquietar algo en su corazón. Este no es un estudio normal, siento que es un estudio diferente y el Señor hoy lo convocó para traer algo distinto en nuestros corazones. Así que con eso, nada más, entonces vamos a arrancar tratando de siempre quedarnos dentro de la hora. Y si siguen entrando las personas, ya sabe que igual perdón, que ahí estamos, que puede acompañarnos en Zoom, en vivo. Si usted necesita o quiere ser parte de estos estudios, nos puede encontrar en Michelle Ponciano Noticias en Telegram y ahí subimos también los links del Zoom para que nos acompañe personalmente. Estamos entonces en la segunda parte de la generación del olivo, una serie que nos va a tardar 3 sesiones. Si usted no vio la de la semana pasada, lo invito a que lo vea, pero esta es separada. No importa si usted no la escuchó, puede escucharla después. Esta está bastante entendible. Y el día de hoy le pusimos como título Los 2 olivos de Zacarías, que es una palabra bastante complicada. Si solo se lee así como a la ligera, uno dice, pero ¿qué es esto? La visión que tuvo el profeta Zacarías, el contexto de esta visión fue que Zacarías fue un hombre que nació en Babilonia, en la cautividad de Babilonia, ya casi saliendo de la cautividad de Babilonia, y el Señor no solo le da una revelación de cómo él iba a motivar a personas a empezar la edificación del templo, a regresar a Jerusalén. Su llamado empezó más o menos como a los 17 años, 16, 17 años, era bastante joven. Entonces, Zacarías, como lo dice su nombre, es nacido en Babilonia. Y Zacarías tiene el privilegio de que Dios lo entra a una apertura profética en donde Zacarías no solo ve el regreso del pueblo a Jerusalén, ve la reconstrucción del templo. Zacarías tiene el privilegio de ver consumada la obra de Cristo, de cómo Cristo fue recibido en el cielo. Lo vamos a ver hoy. Y también Zacarías no solo ve la reconstrucción del templo, sino del templo final de los últimos tiempos. Y Zacarías logra ver también el pecado del pueblo hebreo en esa época y logra ver el regreso del Mesías en los últimos tiempos. Quiere decir que Zacarías tuvo una visión profética impresionante. La semana pasada hablamos de que entonces el olivo, si es cortado casi a la raíz, puede volver a retoñar y puede volver a renovarse. Un renuevo puede salir del olivo. Y Jeremías 23:5 nos dice, vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, las dos casas, los dos reinos, y habitará confiado. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Sabemos que ese renuevo, entonces es Jesucristo, es el Mesías,
Y entonces, basado sobre eso, vamos a hablar hoy sobre lo que significa entonces el olivo con respecto a los dos reinos y cómo Dios ve a los dos reinos de Israel que fueron divididos en el tiempo de Salomón o después del rey Salomón. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar esa visión que tuvo Zacarías en Zacarías 4. Si usted tiene su Biblia, sáquela. Pero es una visión que empieza entonces, el nombre de Zacarías significa Jehová ha recordado. Jehová ha recordado. Quiere decir de que Zacarías empieza un mover de Dios en donde Dios empieza a recordar y a traer de regreso a su pueblo, a su tierra. Entonces, vean lo que dice Zacarías 4. Zacarías 4 empieza con una mención de algo bastante curioso, porque dice Zacarías 4:1 que volvió el ángel que hablaba conmigo. Quiere decir que Zacarías no estaba dormido, estaba hablando con un ángel. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. Él dice, no, me despertó porque yo estaba dormido. No, él dice, me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. Quiere decir que Zacarías en ese momento estaba entrando a un nuevo despertar espiritual. Zacarías estaba empezando a ser despertado, a ser tocado en su hombro espiritual acerca de algo que Dios iba a revelarle y que iba a traer una profundidad y una visión mucho más grande de lo que él tenía conocimiento. Yo me acuerdo una vez, cuando era pequeña, tenía alrededor como de 10 años y yo estaba durmiendo con la espalda hacia la puerta y estaba viendo hacia la pared. Y mi hermana, que se había quitado las trenzas con las que había pasado todo el día, entonces el pelo lo tenía de este tamaño, llega a despertarme con la luz apagada. Yo solo veía la silueta y me toca el hombro y me hace, cuando yo me volteo y veo a quedar loca con el pelo parado, yo pego un grito. Usted se imagina ese despertar. Bueno, eso no fue lo que le pasó a Zacarías. Lo que le pasó a Zacarías era que estaba despertando espiritualmente. Esa mi hermana es tremenda, pero ya la perdoné. Él estaba despertando a algo que Dios quería mostrarle, que iba a cambiar la forma en que él iba a ver las cosas. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que Dios en una etapa, puede ser inclusive a través de un sueño, de una situación, de una enfermedad, de una prédica, de una palabra profética, que Dios empieza a despertar en usted algo mucho más grande para que usted se dé cuenta de una visión que Dios quiere mostrarlo? Yo creo que este es el tiempo. Si usted me está escuchando hoy, yo sé que Dios está tocándole el hombro. Yo lo sé porque lo sé, lo sentí fuerte en el espíritu, de que este era un tiempo de apertura de la vista espiritual nuestra. Ahora, cuando el Señor está dispuesto a empezar a traer revelación, sabe que lo importante era que Dios va paso a paso, dándonos revelación paso a paso. Y Zacarías, lo que Dios iba a empezarle a mostrar era un cambio de tiempo. Era un cambio de tiempo que se relaciona mucho con el tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Hay parte de Zacarías que va a haber un segundo cumplimiento para lo que nosotros vamos a vivir. Pero Zacarías era contemporáneo de Ageo, eso lo tenemos que ver, también contemporáneo de Esdras. Este hombre motivó, imagínense que este hombre motivó y se llevó casi a 50,000 personas a entrar, lo vamos a ver más adelante, pero este hombre era un hombre nato, motivador, de quien el Señor le muestra a Zacarías. Dios le muestra algo a Zacarías acerca de un hombre, pero él empieza este mover espiritual y lo despierta de este sueño. Y entonces dice que el ángel le pregunta, ¿qué ves? Y yo respondí, veo un candelabro. En el original es una menorá de oro. Y dice que era de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Lo que él estaba viendo era una menorá. Esto para él
él la menorá nunca la había visto. Él no era sacerdote y el templo había sido saqueado por Babilonia. Esto era solo algo que él había escuchado, nunca lo había visto. Y dice que era una visión de la menorá. Vimos la semana pasada que la menorá estaba hecha de oro macizo porque representa el Espíritu Santo, representa la obra de Cristo, representa a Yeshua, representa la santidad de Cristo. Dice que es labrada a martillo, fue labrada a puro martillo, porque eso habla de que él fue molido por nuestros pecados. Habla de la gloria de Dios, la santidad de Dios. Sabemos que es Cristo porque está colocado justo en medio del atrio y en medio de la Shekinah de Dios, del lugar santísimo. Él es el que se puso en medio de nosotros para volvernos a conectar con la presencia de Dios. El candelabro habla tanto y habla de los 7 espíritus que reposaban sobre Jesús. Él decía, yo soy la luz del mundo. Él es el candelabro. Entonces, él empieza a preguntarle y empieza él a ver que junto al candelabro habían 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y él dijo, no. Y aquí vemos un intercambio de palabras y de preguntas y de dudas que son hechas. Usted sabe que a Jesús le hicieron 187 preguntas, alrededor de 187 preguntas en el Nuevo Testamento, y Jesús a lo sumo contestó 8. Pero Jesús le hizo preguntas a las personas más de 300 veces. Porque alguien decía que se aprende muchísimo y se aprende aún mejor de la complejidad de una buena pregunta. De primero el Señor nos abre los ojos y nos deja ver el panorama. A veces el Señor nos permite ver la condición de cómo está nuestra vida, de cómo está nuestro espíritu. Nos abre los ojos y nos deja ver la condición de un hijo, nos deja ver la condición de nuestro matrimonio. Y decimos, de repente esto yo no lo sabía, yo no lo había visto. Y el Señor de repente nos empieza a preguntar, ¿qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que tienes por delante? Y él le dijo, ¿no sabes qué es esto? Y él le dijo, no, Señor mío, yo la verdad es que no sé ni de lo que estás hablando. Y dice la palabra que en Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Él no le dijo, bueno, los 2 olivos, porque los 2 olivos realmente son la casa de Judá y la casa de Israel, pero lo vamos a analizar un poquito más hacia adelante. Él le dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Palabra de Jehová. ¿Quién era el verbo hecho carne? ¿Quién es la palabra del Dios viviente? Es el Mesías. Entonces el Señor Jesús, Yeshua, nos dice que esta es una palabra de Jehová a Zorobabel. Pero uno dice, pero ¿cómo así? Bueno, ¿quién es Zorobabel? ¿Por qué antes de decirle quiénes eran los olivos, por qué no le dice el Señor, eso son las 2 casas? Él le dice, esta es palabra de Yeshua para Zorobabel. Zorobabel era un nacido en Babilonia, ya lo habíamos dicho, fue exilado y fue parte de mire qué lindo, fue parte de la genealogía de Jesucristo. Si usted lo busca en Mateo 1, dice que después, en el 12, dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel es parte de la genealogía del Mesías. Mire qué interesante. Entonces, él le dice, esta es palabra del Señor a Zorobabel, a todos los nacidos en Babilonia. Usted y yo nacimos en Babilonia. No, usted y yo nacimos fuera de la rama del olivo de Jerusalén. Nosotros nacimos en Babilonia. Fuimos sacados de Egipto, pero realmente nosotros fuimos engendrados en Babilonia también porque traemos toda aquellas tradiciones, aquellas cosas a quien el Señor en esta mañana dice, escucha palabra de Jehová, voy a empezar a sacarte de ahí. Después de la dispersión, este hombre, Zorobabel, era gobernador.
Y él motivó a otras personas a salir de Babilonia. Ese es el papel de nosotros. Cuando el Señor nos ha sacado de Babilonia, el sacar a otros de Babilonia, a regresar al templo, a regresar a Jerusalén. Y él continúa entonces haciéndole las preguntas, haciendo esas preguntas que a veces el Señor nos hace para darnos cuenta de ciertas cosas. Dice que el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué ves? O sea, usted se da cuenta lo importante que son las preguntas. Vámonos a un poquito para atrás. Lo importante que es que Dios nos haga preguntas. Jesús decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Aprendemos muchísimo cuando Dios nos empieza a cuestionar. No hay nada de malo con cuestionar. La religión nos dice no cuestiones, acéptalo, así es. Y el Señor nos dice no cuestiona. Hazme preguntas. ¿Qué saliste a ver al desierto? Cuando él se refería a Juan. ¿Qué salieron a ver ustedes? ¿Qué ves, Jeremías? A Jeremías le hizo varias preguntas. ¿Qué ves, Jeremías? Una vara de almendro. ¿Qué ves, Jeremías? Una olla hirviendo. ¿Qué ves, Jeremías? Higos buenos, higos malos. ¿Qué ves, Amós? Una plomada de albañil. El Señor constantemente estaba haciéndole preguntas y preguntas, porque esas preguntas van a motivar en nosotros a que nosotros empecemos a aprender y empecemos a tener esa duda, porque un verdadero maestro hace preguntas concretas para que su alumno empiece a interesarse. ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si el Señor tal y tal cosa? Eso es lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros. Nos está haciendo preguntas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Porque antes de que venga una gran revelación, el Señor va a hacernos grandes preguntas. Nos va a poner a pensar, a poner las barbas en remo, a profundizar entonces en esa revelación que el Señor está por traer. Entonces dice que en Zacarías 4, dice que el Señor le dijo, esta palabra de Jehová es de Jehová a Zorobabel. ¿Y qué le dijo? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que tú vas a hablarle a Zorobabel y lo que Zorobabel va a hacer, no va a ser engendrado por religión, no va a ser engendrado por ningún hombre. Lo que yo voy a hacer a través de los nacidos de Babilonia va a ser a través de mi Espíritu Santo. A través de mi Santo Espíritu, no es con ejército, no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Dios está usando a los nacidos en Babilonia para empezar a hacer la obra del Espíritu. Así dijo Jehová de los ejércitos. Y mire, yo cuando empecé a leer, esto como que no me tenías mucho sentido, porque yo sí está algo complicado. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Esto es un poquito complicado. Pero cuando nosotros analizamos quién es ese gran monte, ¿quién es ese gran monte? Es el Señor. El gran monte dice, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Pero, ¿cómo es que el Señor va a ser reducido a llanura? Lo que el Señor estaba diciendo, a través de lo que va a hacer Zorobabel, a través de lo que voy a hacer a través de mi espíritu, voy a reducir, voy a aplanar el terreno y lo voy a nivelar para que todos los que tengan que entrar al reino puedan tener acceso. Dice que él no se aferró a su reinado, a ser Dios como algo a que aferrarse, sino que él se redujo al nivel humano. Eso es reducirse a llanura. Porque él dice, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. ¿Quién es la única piedra que nos puede dar gracia? El Señor Jesús. El Señor Jesús nunca dijo, yo traje la gracia. Él nunca lo dijo. Él nunca usó la palabra gracia, porque Él era la gracia. Él era la piedra. La piedra es Cristo. La piedra no es un hombre. La piedra no es Pedro. La piedra no es el Papa, con todo el respeto. La piedra es Cristo, porque nada puede estar cimentado sobre un hombre. La piedra es Cristo. Y Él dijo, de ese monte van a sacar la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Dice la palabra que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Fue algo personal, una relación más personal. No sé si alguien tiene por ahí encendido su micrófono.
Entonces continúa diciendo, bueno, llanura, ¿qué significa llanura? Dice, delante de Zorobabel será reducido a llanura. La palabra llanura, mire lo que significa. Mishor o misor, que significa justicia, equidad y rectitud. Sabemos que eso es el Señor Jesucristo. Solamente el Señor es justo, solamente el Señor trajo equidad y solamente el Señor es recto. Y luego continúa Zacarías diciendo, después me fue dirigida esta palabra de Jehová. Imagínense que para esto Zacarías ya está asustado y está diciendo qué es toda esta revelación. Y el Señor le empieza a decir, mira lo que voy a hacer de manos de Zorobabel. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Sus manos la acabarán. Zorobabel empezó y terminó, él vio terminado el templo, la obra del templo. Y dice, y así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Eso es algo complicado, pero la plomada, cada vez que nosotros veíamos y vemos en la palabra que el Señor está empezando a medir, la plomada del constructor, digamos, del albañil, es algo que se utiliza para que todo esté a nivel. Y entonces él dice, voy a poner en la mano de Zorobabel un cimiento para que todo esté nivelado, para empezar una reconstrucción que eventualmente va a ser donde va a regresar mi hijo a reinar. Eso él había puesto en mano de Zorobabel. Cuando vemos que el Señor empieza cuando el Señor empieza a medir el templo, cuando Él empieza a medir la tierra, siempre hay un traspaso de poder. Cuando Él empieza a darle a alguien el medir la base, el usar la plomada, siempre se da inmediatamente antes de que haya un traspaso de poder. Lo hizo a Ezequiel, le dijo, mide el templo, y vamos a verlo más adelante. Pero aquí Zacarías empieza a decir, estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Qué son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra? Esto se lo había dado el Señor a Zacarías en Zacarías 3. Mire qué hermoso, porque en Zacarías 3 es cuando él le da la visión de lo que Jesús hizo cuando Jesús regresa apaleado, acusado con todos nuestros pecados. Si usted no ha leído Zacarías entero, léalo. Léalo, porque si usted se ha puesto a pensar, ¿cómo fue que Jesús regresó al Padre? Él regresó con sus ropas sucias. Y todo Zacarías 3 nos muestra la forma en que Dios vuelve a revestirlo con la gloria por la obra redentora que él había hecho. Y dice en Zacarías 3, escucha pues ahora Josué. Josué es el nombre de Yeshua. Dice, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. ¿Se da cuenta? Le estaba revelando algo que iba a ser adelante la obra de Cristo. Y dice, yo traigo a mi siervo el renuevo. Volvemos a ver que hay un renuevo, el renuevo del olivo. Dice, mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. ¿Quién quitó en un solo día el pecado de la tierra? Jesucristo en la cruz del Calvario. Y él dice, esta piedra va a ser sobre la que yo voy a cimentar el poder de todo lo que voy a edificar, la piedra que es Cristo. Y dice, y esta piedra tiene 7 ojos, pero ¿cómo así? 7 ojos, ¿dónde aparecen los 7 ojos? Los 7 ojos son los 7 brazos del candelabro, pero en Apocalipsis 5:6 nos dice, y vi, cuando ya estás a punto el Señor ya de hacer el traspaso de poder, cuando ya se están abriendo los sellos, esto es lo que vio Juan. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese es Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos son los 7 espíritus de Dios que están
rondando toda la tierra. Son los 7 espíritus de Dios que conforman el candelabro. Son los 7 espíritus de Dios que habían sido derramados sobre Cristo y sobre los cuales Cristo operó. Lo dice Isaías 11. Estos son los 7 espíritus de Dios. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Nuevamente vemos la vara que es Cristo, Isaí que es el padre de David. Dice, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Y aquí están los 7 espíritus. El espíritu de Jehová es el primero. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Dios. Estos son los 7 espíritus que operan sobre Cristo, en el candelabro, en el cordero y que operan dentro de usted y de mí, que llevamos dentro la menorá del Espíritu Santo. Imagínense qué cosa más maravillosa. Y dice acerca de la raíz de Isaí, dice Romanos 15:12, dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para regir los gentiles esperarán en él. Así usted tenga linaje hebreo, porque no lo sabemos, si usted es latino, probablemente hay una gran posibilidad que lo tenga. Si usted tiene linaje hebreo o usted realmente nació como gentil, él viene a regir sobre los hijos de Babilonia y sobre los gentiles que somos nosotros también. Esto es algo hermoso, hermoso. Pero entonces, ¿qué significan los 2 olivos? Tenemos claro que los 2 olivos son las 2 casas de Israel. Siempre vamos a ver cuando vemos dos situaciones sucediendo usualmente con el olivo, siempre apuntan a las 2 casas de Israel. ¿Pero qué es esto? Y él continúa en Zacarías, y aquí Zacarías ya empieza a preguntar. Esto ya es una forma de madurez, una persona que empieza a preguntar y empieza a indagarle al Señor. Señor, ¿qué es esto? Dice Zacarías 4:11, dice, hablé una vez más y le pregunté, ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Y él me respondió, ay, qué lindo cuando nosotros le hacemos preguntas al Señor y él nos contesta. Es que el Señor todavía habla y dice, ¿no sabes qué es esto? Y yo le dije, pues por algo estoy preguntando, ¿verdad? Hubiera sido mi contestación. Y dice, y él me respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cómo así con los 2? ¿Quiénes son estos 2 ungidos que están delante del Señor que recorren toda la tierra? Recuérdense que los espíritus, los ojos del Señor recorrían toda la tierra. Y dice que estos son los 2 ungidos que están delante del Señor. Qué interesante. Porque en este momento el Señor ya le estaba dando, lo estaba pasando de la obra que iba a hacer Zorobabel, de volver a edificar el templo, y el Señor le está dando una visión de los últimos tiempos. Él está diciendo, voy a llevarte, voy a traspasarte. Eso es lo hermoso de la profecía. Y dice el libro de Apocalipsis que Jesús es el espíritu de la profecía. Si nosotros estamos en Jesús, tenemos que saber de que eventualmente la profecía tiene que operar en nosotros, y la revelación de la profecía bíblica también se tiene que revelar a nosotros. Entonces él le dijo, estos son los 2 ungidos. Voy a entrarte a un nuevo tiempo de revelación, te voy a llevar más adelante al tiempo del fin. Y estos 2 testigos los encontramos en Apocalipsis 11. ¿Quiénes son estos 2 hombres? Estos 2 hombres van a representar a uno de la casa de Israel y a otro de la casa de Judá. Estos hombres son los 2 olivos. Vamos a leer entonces cómo inicia. Estos 2 hombres, la verdad es que son, se ha debatido entre que si son Moisés y Elías o Moisés y Enoc, en que si son enteramente las 2 casas. No pueden ser las 2 casas porque la bestia dice que los va a matar, entonces no va a matar a todo Israel. Se debate, pero de primero yo quiero que usted vea quiénes son estos. Voy a darle unas opciones y luego vamos a analizarlo de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, porque Apocalipsis dice, en Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés
La ley de Moisés, mi siervo. Mire que él menciona a Moisés y a Elías en el mismo contexto cuando viniera el Señor. Dice, acordaos de la ley de Dios. Alguien tiene su micrófono encendido, si lo puede apagar, gracias. Dice, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de que venga el juicio. Estamos hablando que el día grande y terrible de Jehová es la angustia de Jacob. Eso es lo que estaba mostrando el Señor. Esto va a ser en el tiempo del fin. Y él pone a Moisés y a Elías de que tienen que venir antes del fin, especialmente Elías. Pero también el Señor Jesús, a él le preguntaron, ¿por qué dicen pues en Mateo 16, 27, por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y miren lo que contesta Jesús. A la verdad, Elías viene primero, viene, futuro, y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino. Y él les empieza a explicar que el espíritu de Elías estaba sobre Juan el Bautista, que él fue el que vino a allanar el camino para que entrara el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu de Elías tiene que volver a regresar antes de que el Señor Jesús vuelva a poner su pie en Jerusalén. Ahora, la Biblia no habla de nada de reencarnación. Esto no es de que va a volver Moisés y Elías. Recuérdense que Moisés y Elías estaban en el monte de la transfiguración, al lado del Señor Jesús. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y Jesús, que es el cumplimiento de ambos. Pero no estamos hablando de una reencarnación. Dicen que es Moisés y Elías. Es el espíritu de ellos, la misma autoridad. Vamos a verlo un poquito más detenido. Porque en Apocalipsis, entonces, 11:1 nos habla de estos dos hombres, los dos olivos, los que vio Zacarías. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Se da cuenta que cuando empieza un traspaso de poder empiezan a medir? Empieza el Señor otra vez, este terreno me pertenece, voy a empezarlo a medir para ver que el traspaso de poder sea correcto. Y dice en el número 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Son 3 meses y medio. Y continúa, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Esos son 3 años y medio también. Dije 3 meses y medio o 3 años. Bueno, son 3 años y medio, la mitad de la tribulación. Y dice, estarán vestidos de silicio. Estarán vestidos de silicio. ¿Por qué estarán vestidos de silicio? Porque esta gente trae noticias que son de luto. Estos dos hombres van a estar trayendo y a proclamar en un lugar donde se ha desechado total y completamente la palabra de Dios. Van a estar hablando acerca de la ley, van a traer recuerdo de quién era Israel, de la obra del Mesías. Ellos van a estar confrontando el pecado constantemente, la desobediencia. Van a estar llamando a arrepentimiento. Usted sabe que ahora el llamar a arrepentimiento no es el mensaje más popular. Y estos dos hombres van a estar vestidos de silicio. ¿Por qué? Porque el juicio está por empezar. Estos hombres van a marcar, si usted va a estar aquí, lo más probable, yo le digo que yo creo que nosotros vamos a estar, los vamos a ver, porque yo creo que nosotros vamos a estar en la mitad de la tribulación. Luego voy a dar una enseñanza porque ya he cambiado mi forma de pensar y yo creo que sí vamos a estar y vamos a ver a estos hombres profetizar. Dice que en el momento en que estos hombres sean quitados de la tierra, empieza la gran tribulación. Ellos van a estar entonces vestidos de silicio porque ellos están dando la última oportunidad de arrepentimiento. ¿Son malas noticias los que estos hombres están dando? Al contrario, son buenísimas noticias. Estos hombres son la última puerta de gracia que va a tener el pueblo de Israel, específicamente Israel, antes de que empiece la gran tribulación o la angustia de Jacob. Entonces estos hombres están hablando antes de que empiece la séptima trompeta.
Estos hombres están hablando en nombre de Dios y están hablando de la ira que está por venir. Entonces no van a ser los más populares, pero ahora con la facilidad del internet todo mundo los va a ver y ellos van a estar agobiando a todo el mundo con su misma retórica de arrepiéntanse pecadores. No es muy popular el mensaje, pero era un mensaje todavía de oportunidad de arrepentimiento. Y vea lo que estos dos testigos dice la palabra, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Entonces, aquí está aclarando que estos dos hombres son una representación de los dos olivos, los dos candelabros que están de pie delante de Dios. Y dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. ¿Quién hizo llover fuego del cielo? Elías. Y dice, y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién cerró el cielo en los tiempos de Acab y Jezabel? Elías. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Era Moisés al lado, junto con Aarón, con la vara de Aarón se convirtieron las aguas en sangre, para herir con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hirió con plaga a Egipto? Moisés. Por eso es que lo más probable es que estos dos hombres operen en la forma o en el espíritu de la ley y de los profetas, de Moisés y de Elías. Mire qué interesante. Continúa entonces diciendo, dice que Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, al cabo de ¿cuánto? 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero espéreme, hagamos una pausa porque el Señor no fue crucificado ni en Egipto ni en Sodoma. ¿Por qué el Señor dice en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto? Estos hombres van a estar tirados en la plaza pública. Van a ver fotos de ellos por internet. Van a ver en Instagram, en YouTube, va a estar al rojo vivo, van a estar los cadáveres de ellos. Vamos a empezar a ver la personalidad de la bestia, en donde él ya no va a topar que nadie se hable o hable de Cristo. Esto es interesante porque si nosotros analizamos por qué es que se llamaba Sodoma y Egipto en sentido espiritual, podemos discernir dos cosas. Egipto, no hay revelación, entonces en Israel no hay revelación acerca del Cordero. Un Israel que está totalmente tirado a los deseos carnales como estaba en Sodoma. Un Israel que está rodeado de pecado y que no se le puede hablar del Mesías, no se le puede hablar de arrepentimiento. Un Israel realmente erguido y parado sobre su propio pecado. Ahora yo lo quiero llevar un momento, si me permite, vamos a hacer una pausa aquí. Yo lo voy a llevar un momento a un tiempo de Sodoma para que nosotros veamos por qué el Señor estaba llamando Sodoma a Jerusalén en ese momento, lo va a estar llamando. Es más, yo creo que ya estamos en ese momento. En Génesis 19, cuando llegan los ángeles a la ciudad de Sodoma, dice que llegan los dos ángeles, dos testigos nuevamente antes de que venga el juicio, dos testigos, al igual que en Apocalipsis, y dice que llegaron a la caída de la tarde, eso es a la hora del sacrificio de Cristo, y dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Vea lo que sucede cuando ellos entran a la casa. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, dice Génesis 19, 4 y 5, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Cuando nosotros leíamos esto en la iglesia o en el colegio, yo estuve en una escuela cristiana, y yo leí este pasaje, yo le decía a mi esposo esta semana, este pasaje a mí me parecía exagerado, imposible, este pasaje no puede suceder que hombres abiertamente
digamos, con desviaciones sexuales, quisieran tener relaciones con dos personas que se encontraban dentro de un hogar, que tocaran la puerta y empezaran a rodear la casa, viejos y jóvenes. A mí eso no me hacía sentido. Yo decía, es un poco de exageración. Yo lo analizaba. Esto no puede suceder. Esto no puede suceder. Pero cuando nosotros empezamos a analizar en el estado en el que está este mundo, especialmente en este mes que es el mes del orgullo homosexual, nosotros empezamos a ver que nos damos cuenta que aquí hay algo que está sucediendo en donde viejos y jóvenes ya participaban del mismo pecado. ¿Por qué vino sobre Sodoma ese juicio? Porque ya el pecado se empezaba a celebrar en las calles. No solo se celebraba en las calles, los viejos lo aprobaban. No solo los viejos lo aprobaban, los jóvenes ya habían sido contaminados. Y aquí es donde está el problema. Aquí es donde viene el juicio sobre una nación. Cuando la semilla está siendo corrompida por el pecado, a donde el Señor dice, ya no puedo extender mi misericordia porque de esta semilla ya no puedo levantar nada. Es cuando a los niños se les empieza a endoctrinar. Cuando a los niños empiezan a meterles como currículums algo, la bandera y todo el movimiento del abecedario, es cuando a los niños se les empieza a corromper esa semilla. Y dice que rodearon la casa. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los otros hombres, los dos hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Y aquí podemos ver entonces la desviación sexual que ya había en Sodoma, que era pública, que se celebraba y se demandaba. Se demandaba. Era una turba dispuesta a violar, a violentar, a poner por sobre sus derechos, sus deseos y sus impulsos carnales. Rodearon la casa. Rodearon la casa. Si usted lo está escuchando y no está viendo, tenemos unas imágenes de cómo toda esta perversión ha llegado a las escuelas, ha llegado a los programas de televisión, ha llegado a nuestros niños. Ahora se celebra a los niños que se visten de mujeres, a los hombres vistiéndose de mujeres, leyendo libros para los niños, a los niños en las calles celebrando el movimiento del orgullo gay. Esto es rodear la casa. Esto es rodear la casa. ¿De qué estás rodeando tú el interior de tu casa? ¿Hay en tu casa la verdad para que los hijos, cuando a tus hijos los rodee la mentira, puedan defenderse con la verdad? ¿O estás dejando que tus hijos miren y tengan celular a cualquier edad sin ninguna restricción? Porque están rodeando tu casa. El enemigo viene para corromper la semilla de tu casa. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque cuando nosotros vemos la semana pasada, hace 2 semanas, el 10 de junio, este fue el desfile en Jerusalén, no Jerusalén, perdón, en Tel Aviv, la capital, la ex capital, ¿verdad? No, la capital es Jerusalén. Pero esta es una de las ciudades más importantes de Israel. Tel Aviv, más de 170,000 personas marcharon en esta festividad del orgullo gay. Más de 170,000 personas. Sodoma. Esto es lo que estaba hablando Apocalipsis. Ellos van a estar predicándole a esta gente, estos dos hombres valientes. Dios los guarde y los va a guardar porque la gente se les va a ir encima. ¿Usted se imagina pararse aquí al medio a predicar de Cristo? ¿Cómo nos iría? ¿Cómo nos iría? Esto es Israel el día de hoy, este año, hace 2 semanas. Esto es Israel. Si esto no nos asusta, no sé qué podría asustarnos, pero sabemos que entonces estamos en ese tiempo. Señores, estamos en ese tiempo. Y dice que ellos dijeron, ven acá, le dijeron los hombres, ¿acaso este que llegó aquí como un extraño nos va a juzgar? ¿Usted sabe quién es el único ente que puede hablar? Es el Señor Jesucristo a través de su palabra. Pero todo aquel que se levante a favor de la palabra de Dios va a ser vituperiado. Y ellos decían, ¿qué derecho tienes para juzgarnos? Si todo es amor, es gracia.
¿Qué derecho tienes tú para juzgar? Y la iglesia ha caído en esa mentira. Dice, ahora te trataremos a ti peor que a ellos, y luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta, y aquí es donde vemos la mano de Dios de los dos hombres que estaban en la casa de Lot. Cualquiera que llegara a reconocer va a ser libre del juicio que viene sobre el mundo entero. Dice, los hombres que estaban dentro abrieron la puerta, agarraron a Lot y lo metieron entre la casa y cerraron la puerta. Y cerraron la puerta. Entonces volvamos otra vez a Apocalipsis 11. Volvemos a Apocalipsis 11, 9, y dice que gentes de todo el pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Usted sabe que lo más probable es de que ellos los maten en el tiempo de la Pascua, porque dice que 3 días y medio ellos van a imitar la resurrección del Señor. Entonces lo más probable es de que ellos sean muertos en la Pascua y resuciten, y sea ese el tiempo en el que va a entrar la gran tribulación. Y dice, y los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Cuando nosotros estamos en un pecado y no queremos salir del pecado, si se nos habla de santidad, es un tormento. Es un tormento. Yo recuerdo cuando me invitaban a lugares y me hablaban y yo, es un tormento. Cuando a nosotros se nos habla de arrepentimiento y de santidad, es un tormento para el que quieren permanecer en pecado. Entonces dice, ellos estaban contentos, la gente va a estar enviándose regalos, felicitaciones, mira, ya pasó el tormento de estos hombres. Pero luego viene algo importante y maravilloso, y vea lo que sucede, ya casi estamos por terminar. Apocalipsis 11, 11 dice, pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Yo no quisiera estar en este momento, pero yo quisiera creer, tengo que estudiar de que este es el tiempo en que no solo ellos se va la iglesia, se van los escogidos, porque aquí es donde empieza el juicio de Dios. Si nosotros nos vamos antes, gloria a Dios, y si no, desde el momento en que estos hombres empiezan a profetizar, usted cuente 3 años y medio, porque en 3 años y medio usted y yo nos vamos. Así va a ser. Pero aquí empieza entonces el traspaso de poder. El Señor empieza a traspasar Israel ya de manos de los gentiles a manos de Jesucristo. Y dice, y en aquella hora, dice en el versículo 13, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto va a traer un arrepentimiento, pero va a ser a base de un, como dicen por ahí, o es por revelación o es por trituración. Y aquí el tiempo de la gracia se va a haber terminado, y aquí empieza lo duro para Israel. Aquí empieza lo duro para quienes no quisieron reconocer al Señor. Pero recuerdan Zacarías 4:7, donde dice, ¿quién eres tu gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Y recuerdan Malaquías 4, que dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible. Con esto vamos a cerrar, porque esto a mí me parece que ya con esto podemos concluir para la próxima semana. Dice la palabra, mire qué interesante, dice Zacarías 14, ya más adelante, cuando Zacarías ve la venida de Jesucristo, dice, en aquel día se afirmarán sus pies, sobre el monte de ¿qué? El monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Dice, el monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un gran valle muy grande. ¿Se recuerda cuando el Señor decía, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Aquí dice, esto se va a convertir en un valle. Yo voy a empezar a nivelar nuevamente el terreno. Aquí es donde yo voy a entrar, y ya no va a haber tales de que derechos humanos, que la ONU, que movimientos. Aquí yo empiezo a nivelar el terreno, porque aquí yo vengo a reinar una vez y para siempre. Eso es lo que está diciendo Zacarías, y Zacarías lo vio. Zacarías tuvo la oportunidad de ver los pies del Señor Jesucristo tocando el monte. ¿Cuál monte? El monte de los olivos.
hablando de los olivos. Y cuando el Señor Jesús, bueno, la palabra del Señor en Malaquías 4, se recuerda, aquí yo envío al profeta Elías. ¿Quién era Elías entonces? Estamos por verlo venir, estamos por ver venir el espíritu de Elías, pero el espíritu del profeta Elías que estaba sobre Juan el Bautista, mire lo que dice Lucas 3:5, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, Isaías 40, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Señores, los dejo con esa inquietud. El espíritu de Elías va a venir a través de usted y de mí. Si bien va a haber uno que va a estar en representación del espíritu de Elías, la iglesia está llamada a allanar esos valles, a llamar al arrepentimiento como lo hizo Juan, a llamar al arrepentimiento como lo hizo Elías, a llamar al arrepentimiento como sigue llamando el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, y pase por el juicio de Dios. Yo lo motivo a que usted se crea eso realmente, de que el Señor, como parte de ese olivo original en el que usted fue injertado, pueda usted abrir su boca y abrirla con la autoridad de Moisés y con la autoridad de Elías, pero sobre todo con los 7 espíritus de Cristo que moran dentro y a través suyo. Así que los bendigo, nos quedamos en esto, aquí como un poquito a la expectativa de lo que viene en 15 días, la próxima enseñanza. Que Dios los bendiga, espero que esto haya sido de mucha bendición.